Nación y desarrollo territorial. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hacia dónde va nuestro país económicamente hablando? ¿Se están viendo señales de cambio o seguimos por el mismo rumbo? De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan el doctor Héctor Dada. Él es exministro de Economía durante el gobierno del presidente Funes. También nos acompaña Álvaro Trigueros, él es el jefe del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Y también nos acompaña el doctor Roberto Rubio, director de FUNDE. Y bienvenidos, caballeros, esta mañana. Es un honor tenerlos a ustedes para conversar sobre el rumbo de nuestro país. Quizá quisiera comenzar citando un artículo, una entrevista que le hicieron al también economista Roberto Cañas, y él dice que básicamente no mira en este momento dónde están los motores del crecimiento de nuestro país. La pregunta es, doctor Dada, ¿tenemos esos motores? ¿Están apagados o pegados? Y si existen esos motores, ¿cuáles son? Hace tiempo que tenemos la carencia de motores que dinamicen el desarrollo, pero hace tiempo es desde que las apuestas de la aplicación del neoliberalismo en este país se mostraron apuestas fracasadas que no funcionaron. O sea, esa ha sido una carencia del país. Por eso tenemos tan largo periodo desde el año 96 de bajo crecimiento. El país no ha encontrado, apostó a la maquila de vestuario como la gran solución, que un asesor del presidente Calderón llegó a decir que los 600.000 trabajadores del campo de esa época en 6 meses se iban a convertir en pegadores de botones de la maquila de vestuario. Pero como me dijo un empresario de maquila cuando yo era ministro, con suerte el TLC con Estados Unidos nos permitió mantener el trabajo que habíamos dado antes, pero expectativas de crecimiento ya no tenemos. La agricultura, que en un tiempo fue nuestro gran dinamizador del crecimiento, fue abandonada por bastante tiempo. Además, voluntariamente, se dijo el país ya no tiene vocación agrícola. O sea, es una ventaja no producir lo que consumimos agrícolamente, vale más importarlo y se abandonó el campo. Entonces, creo que tampoco en el gobierno anterior, por más esfuerzos que se hicieron, se trabajó mucho con el sector industrial en el Ministerio de Economía, encontramos un acuerdo sobre cuáles debían ser los motores de crecimiento, porque ese no es un problema solo del gobierno. El gobierno no se puede inventar que hoy vamos a invertir en esto. Se han dado leyes de estímulos fiscales, la maquila de vestuario tiene muchos estímulos fiscales, los call centers después fueron una ilusión también, tiene estímulos fiscales, los servicios turísticos para el gran turismo tienen estímulos fiscales muy altos y sin embargo no se han convertido en motores de crecimiento. Roberto Cañas tiene razón. Y esa es una de las cosas que debíamos acordar, porque no depende solo del gobierno. Tampoco encuentro yo una propuesta de cuál es nuestro motor de crecimiento, de quienes hacen análisis de la economía nacional. Yo hace tiempo abandoné la academia, desde que salí de Flaxo el 2002, ¿verdad? Pero la academia debería ayudarnos también a enfocarnos en motores del crecimiento valederos. Señor Tigredo, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes desde FUSADES? Sí. Bueno, nosotros en ese sentido coincidimos que El Salvador ya lleva un ciclo bastante largo de un crecimiento económico demasiado lento, pero eso hay que traducirlo a las consecuencias. Y las consecuencias son la incapacidad del aparato económico para generar los empleos formales que absorban el ritmo de crecimiento de la población. Entonces, por eso es que en la calle la gente no percibe que en el país existen
suficientes oportunidades económicas. Además de lento crecimiento, también estamos viviendo en un ciclo de endeudamiento público incontrolable, ¿verdad? Desde un buen tiempo atrás, la economía o la política pública se ha concentrado en resolver problemas de corto plazo, en aliviar, tratar de aliviar, porque en realidad no se alivia de fondo, pero tratan de aliviar problemas como la misma falta de empleo, la pobreza, la desigualdad, y entonces se buscan soluciones, como por ejemplo, a mí me gusta poner de ejemplo el tema de los uniformes escolares y los paquetes escolares. Este programa es muy popular, o sea, entre todos los programas que se hacen en las encuestas, este sale como el mejor evaluado, porque la gente recibe un beneficio inmediato, un beneficio de corto plazo, ¿verdad? Pero si uno analiza qué es lo que necesitan los niños para en el futuro, cuando estén grandes, encuentren un buen empleo o tengan las capacidades para crear un negocio, una empresa, las habilidades técnicas o las destrezas, para eso se necesita mejorar la calidad de la educación y también ampliar la cobertura, porque aquí debemos de reconocer que apenas un 30% de los jóvenes se logran bachillerar, el otro 70% no se bachillera. Entonces estamos invirtiendo en un alivio de corto plazo y estamos descuidando el largo plazo. Y el problema con las inversiones de largo plazo es que el que lo hace es como el que siembra un árbol. Uno siembra un árbol hoy y quizás ni va a ver los frutos los van a ver sus hijos y sus nietos, pero el gobierno o los gobiernos, porque no se trata solo de este gobierno, sino que ese es el incentivo de los gobiernos, es de tener una respuesta ya y no esperar a frutos que van a venir a futuro. Entonces en El Salvador, para resumir, no nos estamos preocupando por el futuro, solo nos preocupamos por el cortoplacismo, y eso nos mantiene también en este problema de que como queremos resolver rápido los problemas, todo también lo queremos resolver con más gasto, y sin evaluar la calidad del gasto, sin evaluar incluso la misma transparencia del gasto público. Entonces eso no termina de resolver los problemas y la deuda se dispara. Por eso nosotros hablamos de deuda incontrolable. Ahora, doctor Rubio, yo entiendo la posición del señor Trigueros, que básicamente un gobierno, digamos, que está en un país donde la economía no crece, básicamente lo que está haciendo es administrar escasez o administrar miseria desde el punto de vista del presupuesto, porque básicamente la misma cantidad de impuestos que te están entrando es lo que la pobre economía te está generando. Si querés realmente tener más impuestos para poder gastar más y endeudarte menos, debería crecer la economía. Pero para crecer la economía también es lo que hablábamos ya con el doctor Héctor Dada, de si tenemos estas apuestas estratégicas que dinamicen esa economía. La pregunta es, durante este gobierno, digamos, hemos visto esos movimientos, ese análisis, esa reflexión, esas consultas para realmente detectar cuáles podrían ser esos motores que hagan despegar esta economía. Le voy a contextualizar mi respuesta al no. Mi respuesta es no ha habido, porque creo que hay que ubicarlo en perspectiva histórica. Es que hemos pasado de tener malos motores a no tenerlos. Y digo malos motores porque aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, pues tuvimos la agroexportación, era un motor. Ahora, fue un mal motor porque nos dio pobreza, desigualdad, etcétera, ¿no? Después ya en la época de la posguerra, acuérdate que también hubieron intentos de tener motores. Me acuerdo en la época de Cristiani, era las exportaciones no tradicionales, era como la gran apuesta. Estados Unidos creó la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Después vino el gobierno Calderón Sol, donde era
toda una sola zona franca, ¿no? Era convertir el país en una sola franca. Después vino Flores y de repente era como crear un montón de carreteras en el país para aumentar la productividad, y ya en los gobiernos de Saca, Funes y en a mí siento que ya no habían ya como apuestas de ese tipo, sino que la apuesta era casi a todo. Entonces, en este sentido, no hemos logrado tener un motor que articule, porque no se trata de decir este es el motor y es la agricultura o es la industria, sino el motor articulador, donde los demás piezas del motor o otros motores se tienen que ubicar. Y eso es lo que creo que es una de las grandes deficiencias que ha hecho también que históricamente nuestra economía, exceptuando periodos largos como después de la posguerra, del año 45 de la Segunda Guerra Mundial, el periodo de los años 60 bueno, ese era el otro motor, ¿verdad?, que se combinó con la agroexportación, el proceso de sustitución de importaciones, y en esos periodos que fueron cortos no fueron sostenibles, y no hubo como la apuesta que dijera aquí voy a articular. Fallaron muchas cosas, ¿verdad?, y no se logró darle sostenibilidad a este motor articulador, ¿verdad? Y pues recientemente vemos lo mismo, uno agarra el plan quinquenal actual y lo que tenés es un montón de prioridades, se le apuesta a todo, y cuando tú le apuestas a todo, cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces, saber cuál es esa, yo te puedo decir, ya te adelanto, desde mi punto de vista, el eje articulador, la apuesta estratégica proviene sobre todo de nuestra ubicación geográfica, de nuestra escala horaria, ¿no? Puente de 2 océanos, puente de 2 subcontinentes y de continentes también, la misma escala horaria que en los Estados Unidos, que nos da una serie de ventajas y nos permite, por lo tanto, convertirnos realmente en una plataforma de servicios de alto valor agregado y de logística. Creo que esa es la apuesta. Ahí tenemos, digamos, un corredor importante de un aeropuerto, 2 puertos, otra cosa que haya un montón de chambonerías y que eso no esté funcionando adecuadamente, pero creo que por ahí podemos articular algo, y ahí entonces la agricultura, la industria, la agroindustria, la educación se va más o menos articulando en función de eso. Ve tú a ver los países que han dicho, sí, esta es mi apuesta, en Chile o para no ir muy lejos, en Panamá. Claro, ellos dicen que aquí está la ampliación del canal, porque no solo es abrir el canal, es que en torno a la apertura del canal, la ampliación del canal, se conciben una cantidad de cosas, servicios de conocimiento, que tiene la ciudad del saber, ahí tiene bodegas, ensamblaje, servicios de alta tecnología, y ellos tienen su apuesta, y pasa el gobierno y pasa otro, y más o menos habrá unas diferencias, pero empujan, ¿no? Eso justifica mi respuesta a que no le veo, digamos, en este gobierno, en este plan, a qué realmente le están apostando. No se le puede apostar a todo. Ahora, doctor Dada, ¿coincide usted entonces que de repente no tenemos enfocado cuáles son esos motores, o es un problema de política de comunicación? Que es decir, el gobierno no sabe transmitirlo y sí, efectivamente, nos estamos moviendo hacia algún lugar. Mire, Carlos, yo creo que la principal deficiencia que tenemos en el país es que ni los académicos, ni los funcionarios del gobierno, ni los políticos estamos analizando la situación estructural del país. Este país tiene una situación estructural que bloquea el crecimiento. Y además tenemos un gobierno que tiene pocos instrumentos de política económica, más bien uno solo, que es la política fiscal, que está ahogada, ¿verdad? Porque el problema fiscal es un problema estructural, no es un problema de voluntad del gobierno. Y eso es fácilmente demostrable, no lo podemos hacer aquí, ¿verdad? Y además que en una economía dolarizada endeudarse se vuelve una necesidad estructural, ¿verdad? Si no, no hay liquidez en una economía dolarizada que exporta la mitad de lo que importa, ¿verdad? Entonces, aquí hay problemas muy graves en el país. El conocimiento de nuestra verdadera enfermedad
y no de los síntomas de esa enfermedad es lo que le está faltando primordialmente a este país. Y a lo que nos negamos. Leemos sesudos análisis de economía nacional donde no se menciona en ningún momento que el país está dolarizado, ¿verdad? O que prácticamente no tiene política comercial después del TLC con Estados Unidos. Pero también solemos decir que no veamos hacia el pasado. Pero los problemas estructurales que tenemos vienen del pasado, algunos de antes del fin de la guerra, pero otros por las medidas fracasadas que se tomaron después de la guerra. Esas políticas económicas fracasadas nos han dejado estructuras claras. Y un último problema, si usted piensa en cualquiera de los miembros de nuestra superior élite económica, voy a decir superior aunque sea albarda sobre aparejo, porque algunos meten muchos más, ¿verdad? Usted verá que se dedican a actividades no transables primordialmente, ¿verdad? O a la agroindustria azucarera. Entonces, hablamos en abstracto de un motor de crecimiento donde la gente va a invertir, pero tenemos que tener quien tenga interés en invertir en ese sector, ¿verdad? Y además hemos cometido errores, ¿verdad? Para nadie es un secreto que fue un error técnico decidir hacer un puerto de gran calado en el Golfo de Fonseca si hay que gastar 14 millones de dólares, creo que es al año, a valor presente, para quitar el asolve que naturalmente genera el lago. O sea, a mí no me extraña que ninguna empresa haya tenido interés en la licitación. Quizás el único chance que tuvimos de licitarlo fue ahí por el 2004, cuando ya había un acuerdo legislativo para concesionarlo y el Partido de Conciliación Nacional, de acuerdo con una parte del gobierno de la época, bloquearon el dictamen de la Asamblea. El Frente estaba absolutamente de acuerdo con el dictamen que se iba a dar. Fue el PCN el que llevó la voz cantante en contra de la opinión de la vicepresidenta de la época, Navilma Escobar, con quien tuvimos una conversación hoy en un medio radial sobre el tema y estuvimos totalmente de acuerdo en lo que estoy diciendo. Entonces, si no enfrentamos los problemas de fondo del país y decidimos cuáles son las reformas estructurales que hay que hacer, estamos hablando paja. Es más, el crecimiento de la deuda en este país está determinado primordialmente por la forma, y repito, la forma en que se privatizaron las pensiones. Lo predijo Carmelo Mesa Lagos, un exiliado cubano que es uno de los mayores expertos mundiales en privatización del sistema de pensiones. No importa si el gobierno de la época lo llamó comunista a Carmelo, que se sintió sacudido de pies a cabeza, y que él predijo lo que iba a pasar. 2% al año, si mal no recuerdo, Álvaro, tienes mal las cifras, crece la deuda pública solo por la forma en que se privatizaron las pensiones y el fideicomiso que el último gobierno de Arena aprobó, ¿verdad? Y que los autores de ese fideicomiso todavía son miembros de Arena. Ok, vamos a quedarnos con esa idea, doctor. Tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a preguntarle al señor Trigueros si este gobierno entonces está empezando a desmontar esos problemas estructurales de los que está hablando el doctor Dada. Ya volvemos. Envía juego al 1081 y disfruta los mejores contenidos en Club Daima. Alinea y destruye las joyas de color con el súper adictivo You-Will Explosion. Arranca el motor y deja atrás a todos tus rivales en el juego GP Bikes. Detén la invasión alienígena cuanto antes. Utiliza las armas más poderosas en Super Angry Soldiers. ¿Qué esperas? Envía juego al 1081 y descarga estos y muchos juegos más sin límites. Kit digestivo, producto 100% natural. El kit digestivo contiene Digestol, combate y previene la inflamación del intestino, flatulencias y náusea. Colitisil, ayuda a aliviar la colitis nerviosa. Senlax,
favorece la evacuación y evita el estreñimiento. Kit digestivo de Laboratorios Suizos. Laboratorios Suizos, 50 años innovando en salud y belleza. Si te has preguntado cómo prospera un país, quiero que sepas que un país prospera cuando tú prosperas. Por eso nos hemos aliado con reconocidas universidades internacionales para ofrecerte un renovado programa de maestrías y posgrados en nuestro nuevo campus Escalón, con profesores internacionales, simuladores y más, con las especializaciones que tú buscas, porque luego del primer paso viene el paso hacia el mundo. Maestrías y posgrados, Universidad Tecnológica de El Salvador. El buen vestir es un detalle y Monte Carlo ha cuidado por más de 6 décadas, de generación en generación, los detalles en el arte del buen vestir. Monte Carlo. Lo mejor en ropa casual y formal, en marcas de diseñadores con prestigio internacional como Giorgio Fiorelli, Cuba Vera, Dockers, Carlos Santana, Ruffini, Monte Carlo, Tiglio, Penguin y muchas más. Monte Carlo. Elegante, innovador, casual. Monte Carlo, Vía Madrid, Multiplaza, Villas Españolas y Aeropuerto Internacional Duty Free. Monte Carlo, cuidando los detalles por más de 6 décadas. Minicumbre Global de Liderazgo para Empresa Privada, con la participación de Licenciado Hugo Castillo, especialista salvadoreño en Economía y Finanzas, Jeffrey Inmelt, presidente de General Electric, Jim Collins, consultor de negocios. Hotel Crown Plaza, jueves 18 de junio 2015, de 7 a 10 de la mañana. Inversión $30. Tarjetas disponibles en Librerías Josué. Más información al PBX 2514-4747. Alejandro, es una pregunta sencilla. ¿Acepta a Camila como su legítima esposa? Que tus peores pesadillas no se vuelvan realidad. Da tu mejor cara con Acnesil. Tratamiento intenso contra el acné, barros y espinillas. Acnesil, con tono natural. Nadie lo notará. Acnesil. Laboratorios Suizos, 50 años, innovando en salud y belleza. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Licenciado Trigueros, hablábamos entonces hace unos minutos acerca de las causas estructurales de repente que mantienen amarrada a la economía. En este punto, ya que el doctor Dada lo mencionó acerca de la dolarización, quiero traer a la mesa un par de ideas que me parecen siempre provocativas cuando las leo y las escucho. El doctor Salvador Arias, otro economista también, dice que algo de lo que tiene que hacerse en este país para empezar a arreglar la economía estructuralmente es desdolarizar y renegociar la deuda que nuestro país tiene. Sí, yo estoy completamente de acuerdo que tenemos que analizar cuáles son los problemas verdaderos del país, o sea, lo que llaman problemas estructurales, o sea, lo que explica por qué existe la pobreza. Incluso si decimos que un problema permanente en El Salvador es la baja inversión. O sea, El Salvador es de los países en América Latina que históricamente, o sea, es el que invierte menos. Y si bien históricamente invertimos menos, el año pasado cerramos peor, porque acabamos con una tasa de inversión de 13% sobre la producción nacional, y eso, o sea, para ponerle una dimensión, los países que están creciendo arriba de 5%, su tasa de inversión es arriba del 20%, y el de nosotros es casi la mitad. Entonces, definitivamente el país no va por buen rumbo, pero para profundizar nos tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué invertimos poco? ¿Sí? Ahora, es el problema de la moneda. O sea, vivimos en un mundo globalizado
en el debate económico no hay un consenso cuál es la mejor política cambiaria. Y en el caso de Panamá, también es una economía dolarizada, está creciendo a 6%, su tasa de inversión es alta, está atrayendo inversión extranjera directa. Por ejemplo, este fin de semana salió la noticia, esta ya era una noticia vieja, pero que ya se le dio la orden de inicio a una inversión de 6.000 millones de dólares, casi del mismo tamaño que la inversión del Canal de Panamá, para una mina de cobre, una de las minas de cobre más grandes del mundo. Entonces, y ahí están dolarizados. Entonces, o sea, podemos discutir si es o no es la dolarización. La verdad es que ningún país se ha desarrollado por su política cambiaria. Lo que importa es que una vez adoptada su política cambiaria, el resto de su política sea consistente con eso. Y además la macroeconomía no es condición suficiente para el desarrollo. O sea, podemos tener una buena macroeconomía, pero eso no le va a enseñar a los niños en las escuelas cómo hacer programas de computadora para venderlos en el mundo. Tampoco les va a enseñar en la universidad a los estudiantes de ingeniería cómo fabricar nuevas computadoras o nuevos aparatos. Entonces, al final, si uno tiene una población que por hecho tenemos que ver el largo plazo, tenemos que ver estratégicamente que somos una población joven, y lo que esta población joven sea capaz de hacer dentro de 10 años es lo que va a determinar el futuro del país. Ahora, y si vemos que solo el 30% se bachillera, y además se bachillera con una calidad de educación malísima, donde aplazamos en lenguajes y matemáticas, o sea, el futuro del país realmente está bien empeñado. Ahora, doctor Rubio, el otro día conversando con el doctor Cabrera, presidente del BCR, me decía que él miraba también algunos factores de carácter estructural que no dejaban que la economía creciera, aparte de lo que ya mencionó el doctor Héctor Dada y el licenciado Trigueros, y era lo siguiente, decía: baja inversión, ya lo mencionamos, baja productividad, bajos salarios y también violencia. Ahora, sabemos que de repente los problemas estructurales no se pueden arreglar de la noche a la mañana, pero ¿cree usted que dentro del actual modelo que tenemos económico, si tuviésemos una mejor gestión de parte de los gobiernos de turno, tendríamos una economía un poquito más bonancible? Efectivamente, es que hay problemas estructurales que vienen desde antes de la dolarización. En primer lugar, la estructura de costos que tenemos, el carácter consumista de nuestra economía. Para poner unos ejemplos, una economía desarticulada, territorial, sectorial, empresarialmente. O sea, son problemas estructurales que han hecho también que nuestra economía sea su crecimiento históricamente débil. Otros temas que, digamos, se convierten estructurales, como la dolarización. La dolarización, efectivamente, por poner uno de los casos, es un ancla para las exportaciones, dificulta las exportaciones, ¿no? La dolarización tiene ventajas y desventajas, pero para que la dolarización funcione también tiene que crecer, tiene que tener más política económica, más diversidad de política económica, fuentes de ingresos más seguras, etcétera, ¿no? Pero como no tenemos casi nada de eso, pues entonces es un ancla. Y ese tema que puede haber sido coyuntural en ese momento, se nos convirtió ya en un obstáculo estructural. La violencia también es otro obstáculo que no teníamos antes, pero que su devenir histórico ha hecho que se nos convierta en un problema estructural, porque te incrementa los costos de producción, entre otras cosas. Entonces, hay también problemas, digamos, que aparecen coyunturales, pero como no se logran enfrentar adecuadamente, se nos convierte en estructural. Y luego, para responderte a tu pregunta, sí hay aspectos que son más de coyuntura, es decir, ahí depende de la capacidad de los gobiernos, depende de la política específica del gobierno, de cómo enfrenta esos temas estructurales. Pero cuando tú, por ejemplo, es decir, en lugar de, digamos, de abordar esos temas estructurales, te montas en ellos, es decir, el problema que hay
de la diferencia de los costos de producción. Tú tenías históricamente costos altos de energía y se siguen manteniendo los costos de energía, exceptuando que hoy coyunturalmente ha bajado, pero eso es una carga que ha venido pesando, ¿no? Y los gobiernos se han venido, digamos, no había una política de eso. Júntala con el tema de la corrupción, ¿no? en las instituciones que manejan eso de la energía, ¿no? Que también hace que no hagan las inversiones adecuadas, ¿no? El llenar de gente no capaz, incompetente, más por el clientelismo, por el amiguismo, ¿no? También afecta tu capacidad de gestión. Entonces, y eso es una responsabilidad coyuntural del gobierno de turno, que no puede evadir esa responsabilidad, ¿no? El hecho de la forma de confrontarte con el sector privado, digo la forma, porque los gobiernos, no todos por supuesto, pero cuando hay un gobierno distante se enfrenta con el sector privado, pero la manera como te enfrentas, o los signos que das, el caso que está pasando con CEL, en él todavía que parecía concluido, la forma como, o sea, dime si esto no es un problema estructural, es un problema de una coyuntura, de una forma como se han llevado las cosas. Igual te puedo citar otras cosas que son problemas, ¿no? Que provienen de una mala gestión, de las malas señales que emite un gobierno, ¿no? Que podemos ir mejorando, pero si vamos cambiando esas señales, ¿no? Otra cosa que tú puedes hacer, bueno, si realmente le entras a una visión compartida para buscar ese motor y entras en un debate, como dice Héctor, y buscas las razones estructurales y luego buscas cuáles son las ventajas que tiene el país y cuál va a ser nuestra apuesta para los próximos años, ¿va? La principal responsabilidad del gobierno de hacer eso, ¿no? Pero si tú estás permanentemente, como se levantaba el expresidente de Funes, que respiraba agresividad, ¿va? Desde que se levantaba en la mañana hasta que se acostaba, ¿va? Y despotricaba contra el medio mundo, ¿cómo vas a contribuir a que el país comparta alguna visión, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay responsabilidades también, para entrarle a ver cuáles vamos desmontando esos temas estructurales y cómo vamos corrigiendo comportamientos que lo que hacen es profundizar nuestros problemas estructurales. Ok, vamos a la pausa, ya regresamos y vamos a hablar acerca del crecimiento económico y ese desmontaje de los problemas que de repente no nos dejan crecer. Ya volvemos. Libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, doctor Héctor Dada, el presidente del BCR cree que podemos crecer hasta del 2,2%, el vicepresidente de la República cree que podemos llegar al 3%. Recuerdo cuando asumió el presidente Funes, estábamos en medio de una gran crisis global, 0,7%, menos 0,7% de crecimiento negativo, si mal no recuerdo, ¿no? 3,1 era, ¿verdad? O menos 3,1. Menos 3,1, bueno, incluso peor. Ahora, la pregunta es si el que vayamos avanzando al 2%, al 3%, es producto de verdaderamente de empezar a desmontar lo que no nos deja crecer y empezar a invertirle a lo que nos va a permitir generar riqueza. El presidente del BCR me decía que le estaban empezando a apostar a la transformación de la matriz productiva, entre otras cosas apostándole a manufactura, sector agropecuario, granos básicos, servicios y finanzas, aeronáutica, entre otros. ¿Es cierto esto? Mire, en primer lugar yo quisiera hacer un par de aclaraciones. Primero, a mí Panamá no me parece un buen ejemplo para decir que la dolarización puede funcionar aquí, porque Panamá tiene el problema inverso que el nuestro, tiene exceso de ingreso de divisas. Con moneda nacional se le revaluaría al infinito, ¿verdad? Con el centro financiero que tiene y con los ingresos del canal, y que además por eso tiene bajos impuestos, porque el principal ingreso del Estado son las ganancias del canal, ¿verdad? Que es una economía totalmente distinta que la nuestra. Segundo, sí, en el Consejo Nacional de Energía, cuando yo era presidente del Consejo, como ministro de Economía, comenzamos a hacer un programa buscando el abaratamiento de la energía. El problema de eso es que las inversiones energéticas maduran en el mediano plazo, no en el corto plazo. Se necesita entre 6 y 7 años desde que haces un proyecto hasta que comienza a producir eficientemente. Entonces, ahí están planteados los proyectos. ¿Quién los va a asumir? A saber, porque tampoco hay recursos para hacer. Sobre lo que usted está diciendo, mire,
es cierto que se ha hecho ese esfuerzo, lo comenzamos a hacer con la política industrial que se hizo desde el Ministerio de Economía y con la colaboración del Banco Central, que era Carlos Acevedo, entonces el presidente, y en negociación con la ASI, varias de esas cosas aparecen. Desde el gobierno anterior se comenzó a hacer un esfuerzo hacia el campo. Mire, solo haber pasado de distribuir los paquetes agrícolas a través de las oficinas de los partidos políticos de derecha en los municipios, a poner un sistema informático que comenzamos con Manuel Sevilla y lo completamos con Guillermo López Suárez. O sea, pasarle la semilla realmente y no a cambio de contrapartes político-partidarias a quienes producían, aumentó la producción de grano en este país. Hay que pasar a la agroindustrialización, sobre todo el sector cooperativo, yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, eso requiere recursos de inversión, en algunos casos privados. Y yo voy a decir otra cosa, seguir pensando que basta, he dicho, no he dicho que no sea útil, con la información del Seguro Social para decir cuánta gente está empleada en este país. Hay que acordarse que los trabajadores en producciones directamente agrícolas, por ley no pueden pertenecer al seguro, ¿verdad? O sea que hay empleo que no se registra en el seguro. Y que la tendencia de la economía mundial es a generar autoempleo, aún para abastecer a las grandes empresas. Y aquí se practica. El programa de proveedores que el Ministerio de Economía tenía ya cuando yo llegué al ministerio, pero que avanzamos en eso con la Cámara de Comercio y que también lo están haciendo por su propia cuenta Walmart y Selectos, no produce empleo en el sentido de gente que se inscribe en el Seguro Social, sino que ocupación familiar muchas veces, que por la ley nuestra no puede acceder ni a pensiones ni a seguridad social. Y hay que preocuparse mucho por eso, de generar ocupación y tejido productivo, sin pensar que eso va a aumentar aceleradamente el Producto Nacional, pero que sí va a generar un colchón de tranquilidad económica importante. Por eso la política de favorecer a la microempresa, que no está mencionada en lo que usted dijo de Óscar Cabrera, y él casi no lo menciona, ciertamente, que se comenzó a hacer en el gobierno de Funes y que se ha acelerado en el gobierno anterior, sí me parecen pasos positivos. Pero esas medidas positivas, Carlos, no resuelven el problema de que si no cambiamos problemas estructurales, vamos a tener dificultades en que eso se convierta en un dinamismo real de la economía. Que tenemos problemas estructurales lo señala la expectativa de crecimiento que los organismos financieros internacionales le determinan al país, que es entre 2 y 2,2%. O sea, cuando crecemos 2%, estamos cubriendo casi toda nuestra expectativa de crecimiento. O sea, el crecimiento que normalmente puede producir nuestra estructura económica. Es gravísimo. Tenemos que salir del problema de que se apostó a competir con mano de obra barata. Eso fue bien consciente en los años 90, ¿verdad? Y la educación estuvo orientada a eso, a producir trabajadores de maquila. No es eso lo que necesita en este momento el país. No digo que no, el trabajo de la maquila sea malo, cuidado. He dicho que eso ya no es un sector que puede seguir absorbiendo gente. Entonces, pero la educación tiene consecuencias en el mediano plazo. Esa gente que no sabe escribir, de la que habla Álvaro, es la que comenzó a ser educada hace 15 o 20 años. Por eso yo recojo lo que dijo Álvaro. Tenemos que saber que vamos a generar procesos de largo plazo. Ahora, ¿estamos viendo el inicio de esos procesos en este gobierno con el equipo económico? Ya se comenzó a hacer algo con grandes dificultades, porque también para hacer las cosas usted necesita poder político en el buen sentido de la palabra. El gobierno anterior, cuando el presidente actual era ministro de Educación, intentó comenzar un proceso de reforma educativa, comenzando por la educación de los profesores. ¿Y quiénes se opusieron?
la gremial es de profesores. ¿Se acuerda que dijeron que debían de darle la formación en los mismos periodos de clase de los alumnos y no en las épocas que ellos tienen libres porque tienen derecho al descanso? Entonces dejemos de educar a la gente, ¿cuánto tiempo? Mientras educamos a los profesores. En esa lógica estamos. Y quiero decir que aquí no se crispó el país solo por el presidente Funes, ¿verdad? Para que el país se crispe necesita respuestas crispadas o acciones crispadas que provocaron las respuestas crispadas del presidente. Ok, licenciado Trigueros, ¿cuál es entonces su lectura? ¿Realmente estamos enmendando el camino o no? Sí. Bueno, retomando un poco lo que dice Héctor Dada y también lo que ha dicho Roberto, tenemos problemas profundos que los llamamos estructurales y es muy poco o casi nada lo que se está haciendo para resolver esos problemas. O sea, a mí no me gusta hablar muy abstracto porque uno dice problemas estructurales, pero hay que decir cuáles son, ¿verdad? Ya mencionábamos uno de la educación, pero uno dice, ok, la educación le falta cobertura y le falta calidad, pero ahí no acaba el análisis. Hay que preguntarse, ¿y por qué tenemos poca cobertura y por qué tenemos poca calidad? Entonces, después encontramos de que dentro del sector hay intereses, ¿verdad? Y también fuera del sector hay intereses que involucran al tema de la educación. Entonces hay que entender por qué, o sea, por qué los maestros no quieren invertir en mejorar sus capacidades durante las vacaciones. O sea, hay que dialogar, hay que ver también si hay que reformar la ley. ¿Por qué los trabajadores del campo no pueden voluntariamente, aunque sean autoempleados? ¿Por qué no pueden ir al Seguro Social y decir, yo voy a pagar el seguro mensual por si me enfermo, entonces voy a tener la cobertura que necesito? De hecho, hay otros gremios que también se les niega el derecho de contribuir al Seguro Social. O sea, ni tienen el derecho porque la ley se los niega, ¿verdad? Entonces muchos de los problemas estructurales están en las leyes que ya tenemos en el país. O sea, que hay que ir al fondo, de los problemas y empezar a hacer esas reformas que el país necesita. Ahora, ¿por qué no las hacemos? O sea, hay que ir, bueno, ¿y por qué no las hacemos? Tenemos un problema del encrispamiento, de las acusaciones, de echarle la culpa al otro. Ningún equipo de fútbol va a llegar jamás a un mundial si los jugadores están peleando entre ellos. Entonces, el tema de la visión compartida, del diálogo constructivo, este tema no es trivial. O sea, tenemos que, como país, y es que aquí el asunto es que siempre evaluamos el gobierno, pero tenemos que evaluar el país, porque al final el resultado es para todos. O sea, si le está yendo mal al gobierno, le está yendo mal a todo el país. Okay. Ahora, doctor Rubio, entonces, ¿qué le gustaría ver a usted haciendo o tomando medidas al equipo económico del presidente Sánchez Serén para decir, sí, tenemos una situación difícil, pero ya estamos agarrando este toro por los cuernos y ya empezamos a tomar estas y estas medidas? ¿Cuáles serían esas medidas a su juicio? La primera, creo que hay que dibujar y compartir esta apuesta productiva estratégica que no está dibujada. Y eso se dibuja con varios, ¿no? Y que podamos decir, mire, por aquí es que tiene que apostarle el país y estas son las cosas que hay que hacer en educación, que tiene que hacer en economía, en el tema laboral, ¿no? Y buscarle pues el respaldo político, social a eso, pero eso se hace a través no de fotos, porque si se hace mediáticamente, eso va al fracaso. Tiene que hacerse una cosa más privada, en el sentido de que tiene que buscarse la sustancia, y no la imagen. Eso es lo primero, ¿no? Y eso requiere humildad de decir, mire, que no puedo, solo no puedo, tengo que hacer esta pues. Y eso requiere también señales de confianza.
en muchos sentidos, señores de confianza, ¿no? Previsibilidad de para dónde se va, compromisos en materia de democracia, compromiso en materia de transparencia. Aquí voy lo segundo. Una de las cosas que, de los problemas también estructurales, tiene que ver con la calidad del Estado. Porque el Estado es, y cuando hablo de Estado, de gobierno, hablo de la justicia, de la Asamblea, la calidad de las decisiones que se toman, ¿no? Que tiene que ver mucho con también con la calidad de los funcionarios, que tiene que ver con los recursos, con el tema fiscal, tiene que ver con varias cosas, esa calidad del Estado. Una de las cosas que nos ha hecho daño, y aquí es donde veo que son culpas compartidas, son problemas estructurales compartidos que se vienen profundizando. En lugar de ir dándole salida a esos problemas estructurales, se van profundizando. Si tú tienes, es decir, que antes se usó el Estado para hacer competencia desleal, y hablan los gobiernos de arena, para hacer competencia desleal, para apropiarse cosas indebidamente, para hacer fortuna. Varias fortunas aquí vienen del uso indebido del Estado. Uno esperaba pues, que con el cambio se iba a cambiar, pero que lo que tenemos es reproducir esos problemas del Estado, que al final y al cabo terminamos perdiendo millones, ¿no? Porque pagamos por un hoyo, somos incapaces de levantar un puerto, un aeropuerto, porque hay, digamos, otros tipos de intereses que es lo que están allí funcionando. Y eso no es despreciable, Carlos, no es despreciable la calidad del Estado. Las reformas que tú tienes que hacer dentro del Estado para darle más eficiencia, para darle más transparencia, para darle más agilidad, para dotarlo ciertamente de recursos, porque tiene que tener recursos. Pero ¿qué tenemos el último año? Que la inversión pública, por ejemplo, es el gran sacrificado digamos, en las cuentas del gasto. Para mantener el gasto corriente, pues se sacrificó casi en un menos 13% la inversión pública. Y el Estado tiene que jugar un rol clave. Estoy hablando del Estado ahorita como gobierno, pero luego también la Asamblea, la justicia. ¿Cómo va a tener y generar confianza si aquí la justicia, pues, digamos, no funciona adecuadamente? Los problemas que puede tener de penetración del narcotráfico en el Estado. Todo eso va carcomiendo la capacidad que puede tener el Estado de dirigir un país. Y mientras eso no lo tengamos, pues digamos que la sociedad también se ve dificultada, porque la principal responsabilidad de conducirlo es primero el gobierno y el Estado en su conjunto. El gobierno en la medida que dirige la política económica, pero también con el concurso de los otros sectores, porque por más que hagas tú, si no hay confianza en el Estado de Derecho, si aquí te gana el que tiene mejores contactos y las licitaciones están amañadas y eso lo seguimos haciendo, pues mira, ahí eso no nos va a sacar del hoyo, y eso para generar confianza es importante. Listo. Bueno, caballeros, llegamos al final del programa. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Bueno, Carlos, buenos días y buenos días a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.